Y bueno, como se lo adelantaba antes del corte, vamos a tener una entrevista muy interesante. Tuve oportunidad estos días de leer este libro, México Racista, una denuncia de Federico Navarrete. Él es historiador y escritor, a quien tenemos en este momento en comunicación, justamente para hablar del tema que se denuncia aquí, el racismo en México y cómo ha afectado, ya escuchará usted de su voz, muchos casos. Hola Federico, ¿cómo está? Muy buena tarde. Hola, buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes. No, hombre, el gusto, como siempre, es nuestro. Federico, bueno, expones aquí en el libro unos conceptos, tú los desarrollarás de manera más profunda, pero de entrada me llama la atención y en aras de ganar un poco de tiempo, un concepto que retomas y que en este caso es el de la necropolítica, en el que haces ver, entre otras cosas, que, bueno, hay una capacidad del Estado para, de alguna manera, determinar quién muere y quién no, pero tú lo ligas al tema del racismo. Haces un recuento de casos como las muertas de Juárez, Tlatlaya, Ayotzinapa, de lo que estábamos hablando, y justamente tu hipótesis que planteas en el libro, o cuando en parte el libro, es que estos casos de violencia están ligados con un tema de racismo. Platícale, por favor, a la audiencia, pues un poco de este tema, a reserva de lo que quieras comentar también de tu libro, por favor. Bueno, pues muchas gracias. Creo que has apuntado una de las propuestas centrales de mi libro y la has resumido de una manera muy clara. Y bueno, yo solo añadiría en la respuesta, uno, que necropolítica significa política de la muerte y es una categoría que el filósofo africano Achille Mbembe ha desarrollado en los últimos 20 años, justamente en el nuevo milenio, en el siglo XXI, para explicar lo que está sucediendo en muchos países del mundo, en que cada vez queda más claro que existen regímenes sociales que generan violencia y que matan personas, matan a sus ciudadanos de maneras continuas y para propósitos muy diferentes. Lamentablemente, la necropolítica se ha apoderado de muchos países de América Latina, empezando por el nuestro, México, y justamente los casos que mencionas son solo uno de los muchísimos ejemplos que podríamos dar de esta situación. Impera también en Brasil, impera también en Colombia, e impera en muchos países de África, impera en muchos países de Asia. Y esta necropolítica justamente lo que hace es que no solo es el gobierno, sino también son los grupos de lo que llamamos el crimen organizado y otros actores sociales que utilizan la violencia de una manera sistemática como una forma de acción política, como una forma de conseguir ganancias económicas, como una forma de controlar territorios. Y eso, pues esta violencia de la necropolítica cae sobre todo en poblaciones marginales, en poblaciones que son más pobres, en poblaciones que pertenecen a grupos minoritarios o en poblaciones que son racializadas, es decir, que son objeto de discriminación racial. Y mi argumento es que en México, para uno de los elementos de la dinámica de violencia que nos ha quejado desde hace pues ya 20 años y que hemos llamado guerra contra el narcotráfico, aunque en verdad es una cosa mucho más amplia, es toda una práctica de violencia por muchos actores diferentes. Una de las características de esta violencia precisamente es que afecta particularmente a grupos de la población que son objeto de racismo. Es decir, por ejemplo, por mencionar el caso de los 43 estudiantes, que pues es un caso que de hecho fue un poco la tragedia de lo que sucedió con estos jóvenes, fue lo que me impulsó a escribir este libro que se publicó originalmente en el 2017. No, yo no creo que haya sido que los estudiantes hayan sido desaparecidos y aparentemente asesinados su color de piel directamente. Pero el hecho es que vivimos en un país en que la gente que tiene un color de piel más morena es generalmente vista como más pobre, es generalmente vista como más ignorante, son personas que no aparecen en los medios de comunicación, son personas que no se asocian con el éxito y son personas que son continuamente ignoradas y se hacen invisibles. Y entonces el hecho de que estas personas que están en esta posición de humildad, que tienen un color de piel más oscuro, que viven en el campo, sean invisibles para el resto de la sociedad mexicana, hace mucho más fácil que luego sean víctimas de violencia y que sean asesinadas. Y también hace mucho más fácil que esos crímenes en su contra queden impunes. Porque de alguna manera, pues si estas personas lamentablemente fueron devaluadas durante su vida, fueron vistas como menos valiosas durante su vida, que desde luego no lo son, pero esos son los prejuicios racistas que hay en su contra, pues también resulta trágicamente más fácil que aceptemos su muerte y que no hagamos nada al respecto. Eso sucedió, por ejemplo, con las personas de Tlatlaya, cuyo caso pues, fue un escándalo periodístico, pero no pasó a mayores. Y afortunadamente, pues los 43 sí hubo una gran movilización que no ha dejado de exigir justicia y que no ha dejado de querer aclarar cuál fue el destino de estos jóvenes, pero pues lamentablemente la impunidad está ahí
y 10 años después, pues solo tenemos medias respuestas, solo tenemos encubrimiento, solo tenemos complicidad y pues seguimos esperando la justicia. Y lo mismo sucede con miles de desaparecidos que hay en nuestro país, con miles de personas muertas, con las madres buscadoras. Y todo eso, digamos que uno de los elementos que conforman todo este ambiente de muerte y de desolación que vive México es el racismo. Sí, está súper interesante la forma en cómo hilas de entrada, pues cómo justamente la pobreza, el tono de piel y todo esto que mencionabas está ligado a la comisión de delitos, pero además a la impunidad. Y déjame ahondar un poco en este caso, Federico, porque además en tu libro expones, por ejemplo, algunos casos de cómo hemos tratado los medios de comunicación a casos emblemáticos y en donde también nuestro propio discurso como medios de comunicación pues suele ser racista, victimizante en algunos casos. Y como este además, pues se ha extendido a otras áreas. Expones también, por ejemplo, el tema de marketing, por decirlo de alguna forma, de englobarlo, ¿no? En un concepto, el marketing. O cómo las campañas en medios han justamente, pues también abonado a este racismo. Y aquí lo aterrizo porque, aunque pareciera que el racismo, creemos en zonas urbanas, ha quedado atrás, la verdad es que seguimos siendo racistas. Y entonces hablas tú, por ejemplo, de campañas mediáticas en donde justamente según se trata de atacar el problema y terminamos cayendo nuevamente en el tema de racismo. ¿Cómo estás viendo tú el tema en el México actual, en el México en donde tenemos ahora un gobierno más progresista que presume de haber despertado conciencias, pero no sé si estas conciencias o este despertar ha alcanzado a combatir, a paliar un poco el tema del racismo, Federico? Bueno, creo que este gobierno ha tenido desde su origen una actitud antirracista y ha mencionado, el presidente de hecho en su último grito del 15 de septiembre mencionó el racismo y entonces creo que al menos ya se reconoce públicamente la existencia del racismo. Sin embargo, pues el racismo en México tiene 500 años. Se inició con la conquista española, con la distinción que se estableció entonces entre los llamados indios, que fueron conquistados, masacrados, víctimas de genocidio y despojados de sus tierras, y luego con la esclavización de los africanos. Y esa es la herencia de racismo que tenemos y que se ha mantenido durante el México independiente. Entonces, pues es algo que es muy difícil de eliminar en unos cuantos años y que por otro lado está muy vinculado a la desigualdad económica. Entonces, creo que combatir la desigualdad económica es una manera de combatir el racismo en nuestro país. Pero por otro lado, como tú bien mencionas, en los medios de comunicación, tanto en la televisión como en la publicidad, como en los medios digitales ahora, se practica el racismo de manera muy abierta, ¿no? Si uno ve la televisión en México, uno ve la publicidad, pues pareciera que todas y todos los mexicanos somos güeros, que todos parecemos europeos y que todos somos ricos. Y las personas que no son güeras, que no parecen europeas y que no son ricas, no aparecen, ¿no? O cuando aparecen las personas morenas, es en el papel de gente pobre, es en el papel de criminales, es en el papel de empleados domésticos. Es decir, siempre en una posición social subordinada. Y esa es una forma de racismo. El solo mostrar a cierto tipo de personas con un cierto tipo físico es racismo puro y simple y se practica cotidianamente en todas las televisoras y en la mayor parte de la industria publicitaria mexicana. Entonces creo que ese es un elemento muy fuerte de racismo, que es un racismo que sucede fundamentalmente entre la población que se llama mestiza, ¿no? Porque es un racismo que afecta a, por ejemplo, como bien decías, a las y los pobladores de nuestras ciudades, a los participantes del México moderno, por así decirlo. Es un racismo también muy Federico, moderno. Ese sí no tiene un origen colonial, sino es un racismo del siglo XXI, ¿no? Por otro lado, Federico, existen otros racismos, ¿no? Como el racismo contra los pueblos indígenas o contra los pueblos afroamericanos, que tienen afromexicanos, perdón, que tienen otras dimensiones. se nos termina el tiempo, pero me quedan 30 segundos, pero quiero pedirte en ese tiempo, tu último capítulo es de caminos para liberarnos del racismo. Ahora sí que sin hacerle spoiler a tu libro, en 30 segunditos, por favor, platícanos un poquito cuáles son estos caminos para liberarnos del racismo. Bueno, yo sostengo rápidamente que hay un camino social, que es luchar por mayor justicia social y por igualdad económica, y que eso va a reducir el racismo en el país, y que por otro lado hay un camino personal, que es ser conscientes de cuándo nosotros tenemos actitudes racistas, de cuándo utilizamos expresiones racistas, de cuándo discriminamos a las personas por su color de piel, por su aspecto, por su origen, y tratar de evitarlo. Creo que un punto fundamental ahí es el humor racista, no es chistoso, y ya basta que en México nos burlemos de las personas por su aspecto físico. Sin duda. Pues quiero agradecerte estos minutos, Federico Navarrete. La verdad es que es muy interesante el libro. Si usted que nos escucha, que nos acompaña, tiene oportunidad de leerlo, de verdad que se lo recomendamos más allá de este espacio. México Racista, una denuncia. De verdad que es una denuncia muy, muy interesante. Muchas gracias, Federico. Fue un gusto hablar contigo. El gusto siempre es nuestro.